desarrolladores, bienvenidos al capítulo 8. Hoy vamos a aprender cómo interactuar con personajes no jugables, o también conocidos como NPC, y con objetos de nuestro pueblo, de una forma sencilla, clara y muy divertida. Para crear nuestra plantilla NPC, empezamos creando una nueva escena con un Character Body 2D. Este nodo será la base del personaje, es igual que el jugador. Como hijos, le agregamos un nodo visual para mostrar el sprite y un nodo de colisión, así el NPC puede ocupar un espacio en el mundo y bloquear el paso si es necesario. En cuanto a las animaciones, el NPC tendrá por defecto dos grupos, uno para caminar y el otro para estar inactivo. Esto es así porque la hoja de sprites de cada NPC está pensado de esta forma, lo que nos permite reutilizar el mismo sistema sin complicaciones. Luego le asignamos un grupo al NPC. Un grupo en Godot sirve para etiquetar nodos y poder identificarlos o acceder a ellos fácilmente desde cualquier parte del juego. Para hacerlo, vamos al inspector. En la pestaña Nodo, pulsamos en el botón Añadir a nuevo grupo y creamos el grupo llamado NPC. Además, lo marcamos como global para poder usarlo desde cualquier escena. Y ahora sí, pasamos al código. Primero tenemos la sección de variables, que básicamente define quién es el NPC y cómo se va a ver. Usaremos tool para que todo esto funcione también dentro del editor, así no necesitamos ejecutar el juego. El nombre solo es una información básica del personaje. Luego viene NPC deseado, que es un enum con todos los tipos de NPC disponibles. Al cambiarlo desde el editor, el sprite se actualiza automáticamente en tiempo real. Después tenemos las variables de animación, donde decidimos si la animación está activa, si empieza inactivo o caminando, hacia qué dirección mira y a qué velocidad se reproduce. Finalmente tenemos el diálogo, que es el texto que mostrará el NPC al interactuar con él, y la referencia del nodo encargado de mostrar las animaciones. Ahora pasamos a las funciones. La función ready simplemente nos asegura de que cuando el juego esté corriendo y no en el editor, el NPC cargue su sprite y reproduzca la animación inicial correcta. La función actualizar sprite se encarga de todo el trabajo pesado. Según el NPC seleccionado, carga la imagen desde una carpeta, limpia animaciones anteriores y crea nuevas animaciones de inactivo y caminar usando esta textura. Esto permite reutilizar una sola plantilla para muchos NPCs diferentes. Las funciones crear animación inactivo y crear animación caminar sirven para recortar la hoja de sprite. Aquí se define qué parte de la imagen corresponde a cada frame y se construye las animaciones automáticamente, evitando hacerlo a mano por cada personaje. La función aplicar animación inicial decide qué animación se reproduce al inicio, según si el NPC está inactivo o caminando y la dirección elegida. Arma el nombre de la animación correcta ajustando el flip si se está mirando a la derecha o izquierda y reproduce o detiene la animación según esté configurado. Por último, actualizar velocidad de animación recorre todas las animaciones del NPC y las actualiza a su velocidad. Esto permite cambiar el ritmo de las animaciones desde el inspector y ver el resultado al instante. Con todo esto podemos recargar la escena y probarlo. También vamos a crear otra escena, esta vez usando un Static Body 2D. Este tipo de nodo se usa para objetos que no se mueven pero que sí tienen una colisión, como carteles, piedras, pokebolas o cualquier elemento del escenario con el que el jugador pueda interactuar. Le agregamos una colisión de 32 x 32 con un color rosado y le asignamos el grupo global objeto. Así podremos detectarlo fácilmente desde cualquier escena. El código de este objeto es muy simple y solo sirve como contenedor de información. En la sección de variables definimos el grupo llamado información del objeto, donde el nombre indica cómo se llamará el objeto y el diálogo que guardará el texto que mostrará cuando el jugador interactúe con él. Primero fui a la escena de la interfaz y agregué un VBox container con dos panel container. Uno será para mostrar el nombre del NPC o el objeto y el otro contendrá todo el texto del diálogo. Dentro del segundo panel hay dos nodos, uno para el texto del diálogo y otro para una flecha de continuación, que es simplemente un sprite 2D. El texto del diálogo tiene una propiedad muy importante llamada auto warp o salto de línea automático. La vamos a configurar en modo warp para que las líneas se corten correctamente por palabras. También es clave que el nodo padre tenga un tamaño mínimo definido, así el diseño siempre se mantendrá limpio y no se va a ver extraño. En este caso usaré 573 x 80. Para probar el diseño utilicé un texto de relleno llamado Lorem Ipsum, que es un texto falso muy usado en diseño para simular contenido real. Antes de entrar al código, vamos a crear una animación para entrada y salida de la ventana de diálogos. Para esto agregué un nodo Animation Player, que es un nodo que nos permite
permite animar propiedades sin escribir código. Lo renombré como animaciones y desde su panel creé una nueva animación llamada mostrar diálogo, con una duración de 0.3 segundos, que es rápida y se siente bien. Ahora viene lo divertido. Al seleccionar el nodo y sus propiedades, aparecerán unos iconos de forma de llave en el inspector, que son los fotogramas claves. Vamos a crear uno para la posición. God nos preguntará si queremos crear la pista y una pista de reset, que básicamente guarda el estado inicial del nodo. También agregaremos una pista para la visibilidad. En la línea del tiempo veremos los puntos de los fotogramas. También nos podemos acercar o alejar usando control y la rueda del mouse. Al seleccionarlos, veremos el tiempo, el valor y una opción de curva que sirve para hacer la animación más suave o más dinámica. Vamos a agregar un segundo fotograma en la posición, moviendo el panel desde fuera de la pantalla. Por ejemplo, en X 353, Y 720, hasta su posición final en el eje Y, alrededor de 584. Luego seleccionamos ambos fotogramas y le aplicamos una curva de salida suave, aunque pueden probar lo que más les guste. La visibilidad empieza activada y ya podemos reproducir la animación para probarla. Por último, duplicamos esta animación desde el botón de animación, la renombramos como ocultar diálogos y simplemente invertimos los fotogramas para lograr el efecto de salida. Para el código usamos varias variables onReady para obtener referencias directas a los nodos importantes: el nombre del NPC, el texto del diálogo, la flecha de continuar y el nodo de animación. Las variables export nos permiten ajustar fácilmente desde el editor la velocidad en la que aparece el texto, la cantidad máxima de caracteres por diálogo y un pequeño retraso para evitar que el jugador haga spam al interactuar. Luego están las variables internas que controlan el estado del sistema. ¿Qué NPC está hablando? ¿Cuál es el objeto? ¿Quién es el jugador? El texto completo, los fragmentos en los que se divide, el índice del diálogo actual y varios booleanos que indican si el texto se está mostrando, si ya terminó o si se puede interactuar. En la función ready dejamos el sistema en un estado limpio. El diálogo empieza oculto, el texto vacío, la flecha invisible y sin nada en la pantalla. También obtenemos la referencia del jugador desde la jerarquía para poder bloquear y desbloquear su movimiento durante el diálogo. La función iniciar diálogo es la puerta de entrada del sistema. Aquí comprobamos si ya hay un diálogo activo y evitamos errores. Guardamos el NPC actual, tomamos su nombre y su texto y desactivamos el input del jugador para que no se mueva mientras habla. Luego dividimos el texto en partes manejables, activamos la interfaz, reproducimos la animación de entrada y cuando termina mostramos el primer fragmento. Dividir texto se encarga de algo muy importante: cortar el texto largo en partes sin romper palabras. Va armando líneas palabra por palabra y cuando se supera el límite de caracteres, guarda el fragmento y continúa. Gracias a esto el texto siempre se ve ordenado. En mostrar texto actual, mostramos el fragmento correspondiente, reiniciamos el texto, ocultamos la flecha y usamos un twin para animar la aparición de letra por letra usando un radio visible. Cuando la animación termina, se llama automáticamente a otra función. Texto completo marca que el texto ya terminó de mostrarse y activa la flecha de diálogo. Además, crea una animación simple para que la flecha parpadee y le indique al jugador que puede continuar. La función de input escucha únicamente el botón A mientras el diálogo está activo. Si el texto aún no se está escribiendo, lo completa inmediatamente. Si ya terminó, avanza al siguiente fragmento. Completar texto inmediato cancela cualquier animación activa y muestra el texto completo al instante, algo muy típico de los juegos RPG clásicos. En avanzar diálogo decidimos si seguimos mostrando más texto o si ya llegamos al final. Si aún hay fragmentos, avanzamos. Si no, cerramos el diálogo. Finalmente, cerrar diálogo limpia todo el sistema, detiene animaciones, oculta la interfaz, reproduce la animación de salida, reactiva el control del jugador y aplica un pequeño retraso antes de permitir otra interacción. Ahora vamos a la escena del jugador y aquí agregamos un nodo llamado Raycast 2D. Este nodo funciona como un rayo invisible que se lanza desde el jugador y sirve para detectar si hay algo justo enfrente, como un NPC o un objeto interactuable. Lo posicionamos en el centro del jugador y en el inspector configuramos su posición objetivo en el eje Y con el valor de 30. Esto define la distancia y la dirección del rayo y es muy importante porque marca hasta dónde el jugador puede interactuar. Por último, agregamos al jugador al grupo global de jugador. En el script, la variable jugador se exporta para poder asignar fácilmente al jugador desde el editor. Esto nos permite acceder a su dirección, su estado y usarlo como referencia sin buscarlo por código. En la
función ready configuramos el rayo cuando la escena inicia. Aquí definimos la distancia base del raycast usando target position, y será el alcance de la interacción. Además, si el jugador existe, lo añadimos como excepción para que el rayo no se detecte a sí mismo. En el physics process, cada frame actualizamos la dirección del raycast según hacia dónde esté mirando el jugador, y luego comprobamos si hay una posible interacción con un NPC o un objeto. De esta forma, el rayo siempre está alineado con la dirección del personaje. En actualizar dirección raycast, tomamos la última dirección del jugador y movemos el rayo en esa dirección. Si el jugador mira a la derecha, el rayo apunta a la derecha. Si mira arriba, apunta hacia arriba. Y así con todas las direcciones. Esto hace que el jugador solo pueda interactuar con lo que tiene justo enfrente. Por último, en detectar interacción NPC, se encarga de la interacción. Cuando se presiona el botón Add, revisamos si el raycast está chocando con algo. Si ese objeto pertenece al grupo NPC u objeto, buscamos el sistema de diálogos del jugador y lo activamos pasando ese NPC como referencia. Así inicia el diálogo solo cuando estamos bien posicionados frente al personaje. También vamos a agregar el icono de los NPC al minimapa. El sistema busca automáticamente todos los nodos que están en el grupo de NPC, así que cualquier personaje en ese grupo aparecerá sin hacer nada extra. Según su variable NPC deseado, se elige qué spray usar y se crea un sprite 2D dentro del subviewport, tomando solo una parte de la hoja del sprite como icono. Luego, cada icono sigue en tiempo real la posición del NPC, y si el NPC desaparece, su icono también lo hará. Además, todos los iconos se ajustan el zoom del minimapa igual que el jugador. Ahora solo queda llenar el mundo. Agregamos un nodo 2D llamado NPC y en él agregamos personajes y objetos, o simplemente todo lo que necesitemos para nuestros diálogos. A partir de aquí es más contenido que código: definir textos, ubicar bien los elementos y empezar a darle vida a nuestro mundo. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. No se olviden de darle like, seguirme y activar la campanita para más contenido. Nos vemos en el próximo video.